controversia de Pascal sobre Adberto y Retrano de Corbie, bueno, pues se resuelve felizmente, dando que no hay condena para los dos, aunque difieren, mantienen esa creencia, ¿no?, de que es la verdadera carne y sangre del Señor, aunque de modos y presencias distintos, pero ahí queda, ahí queda. Un siglo después, el siglo X-XI, vamos a tener una segunda controversia eucarística, donde ya sí se va a hacer un error que culminará con una herejía pertinaz. Y es la herejía de Berengario de Tours, la herejía de Berengario de Tours, que es un misterioso personaje canónigo de Tours, que vive entre el año 1000 y el año 1088, o sea, 88 años de vida, quien, y esta es la premisa en la que parte su razonamiento, y por tanto errónea, ¿no?, quien eleva la razón a norma suprema, hasta el punto de considerar la razón como guía suprema de la verdad. No la fe, sino la razón, guía suprema. Berengario, eminentemente simbólico, podríamos decir, en su forma de concebir o en su pensamiento, ¿no?, reduce el conocimiento a la experiencia sensible. Es decir, solamente conocemos por lo que los sentidos nos informan. Esto se informa la razón y la razón lo procesa. Pero no admite que la fe pueda ser también un modo de conocimiento. De este modo, la conclusión está servida, ¿no? Va a negar la conversión eucarística, puesto que de lo que los sentidos nos informan es de la pervivencia del pan y del vino en la conversión, tras la consagración, y no de otra cosa. En tal caso, Berengario, en la cuestión eucarística, admite que puede haber una presencia simbólica de Cristo, una impanación, es decir, el pan permanecería sin que su sustancia, de la que nos informan los sentidos, porque lo que vemos, lo que tocamos, lo que gustamos, desapareciera o se destruyera. Va a ser muy parecido, de hecho es la semilla, ¿no?, a la cuestión de la consustancialidad que van a defender luego los protestantes. A esta argumentación, la de Berengario, hay que sumar la cuestión de la deslocalización. Es decir, si Cristo está localizado en el cielo, está allí, la Trinidad, ¿cómo es posible que esté a la vez presente en la Eucaristía, ¿no? Tendría que deslocalizarse para que fuera así. De hecho, en su obra, en su libro De Sacra Cena, dice Berengario: afirmamos que una parte de la carne de Cristo está en el altar, lo cual no puede ser, a no ser que el cuerpo de Cristo sea partido en el cielo y una partícula de él sea llevada al altar. Claro, él tiene esa concepción puramente realista de todo, realista o racionalista de todo, ¿no? Él concibe un cuerpo de Cristo con sus carnes, su músculo, su sangre, todo, que se parte y viene. Así pues, Berengario reduce la presencia de Cristo en la Eucaristía a un mero símbolo. Es un símbolo de la presencia de Cristo entre nosotros. Pero no hay continuidad entre el cuerpo histórico de Jesús en Palestina con el cuerpo que se hace presente en la Eucaristía, sino que esta, dice él, es mera representación simbólica del Señor en medio de nosotros, dado que los sentidos nos informan de otra cosa a la razón. Solo admitirá una presencia dinámica y figurativa. La Eucaristía como símbolo es la concepción de Berengario de Tours. Claro, esto crea un revuelo grande, porque comienza esta doctrina de Berengario, comienza a correr como la pólvora por todo el orbe católico en ese momento, por universidades, por conventos, etcétera, ¿no? Y tiene que intervenir, entre otros, Lanfranco de Pavía, que era director de la escuela monástica de Bec, en Normandía. Al conocer las opiniones de Berengario, se dirige al Papa León IX, que todavía seguía en Francia. Cuenta que estuvo durante 70 años la corte de los papas, se trasladó de Roma a Aviñón, ¿no? Este seguía en Francia y, bueno, pues le cuenta, esto está pasando ahora mismo aquí y hay que resolverlo. Le explica la situación en esa carta.
Inmediatamente se convoca un sínodo en Roma en el año 1050, donde leyeron la carta para su crítica y condena. Berengario durante 30 años tuvo que ver cómo era condenado por diversos pronunciamientos y sínodos, hasta que en el de Tours, en el año 1054, fue absuelto tras tener que pronunciar una profesión de fe. Pero vamos a ver ahora qué dice Lanfranco de Pavía sobre Berengario de Tours, porque luego la intervención del magisterio pues hay que verla más detenidamente. Lanfranco era el arzobispo de Canterbury, y escribió un libro contra Berengario de Tours para desmontar su teoría, su herejía. El libro se titulaba Libellus de Sacramento Corporis Sanguinis Christi Domini, ¿no? Librillo, libelo, un pez de fascículo, ¿no? Sobre el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, en el año 1066. A lo que éste respondió con otra obra titulada, o sea, Berengario de Tours le responde a Lanfranco de Pavía de Sacra Cena contra Lanfrancum, ¿no? Sobre la Sagrada Cena en contra de Lanfranco, para responderle, que es el compendio de todas sus herejías. En su obra, Lanfranco de Pavía habla de un cambio sustancial. Dice Lanfranco, las sustancias terrenas se convierten en la esencia del cuerpo de Cristo. Las sustancias terrenas, el pan y el vino, se convierten en esencia del cuerpo de Cristo. Mientras que permanecen las especies, que es la forma exterior. Ya con Lanfranco de Pavía tenemos la distinción entre esencia o sustancia y accidentes. Por tanto, nos vamos acercando ya a la terminología sustancia-especie, que es el anticipo, el prolegómeno del concepto de transustanciación. Con lo cual ya tenemos ahí la primera, digamos, sistematización conceptual para la Eucaristía, en Lanfranco de Pavía, cuando responde a la herejía de Berengario de Tours. Bueno, dije que en el año 1050 se convocaba un sínodo en Roma, donde se condenaba a Lanfranco, se le invita a hacer una confesión de fe, etc. Pero en el 54 se absuelve a Berengario de Tours, que vuelve a las andadas. Aquel sínodo, el de 54, estuvo presidido por el cardenal Hildebrando de Soana, quien le invitó a disculparse ante el Papa Nicolás II. Una vez en Roma, se vuelve a hacer otro sínodo. Claro, porque había sido absuelto en el 54, la cuestión había quedado clara, por la controversia entre Lanfranco y él. Otro sínodo en Roma, concretamente en el año 59, el sínodo de Letrán, donde Berengario tuvo que pronunciar una fórmula de fe eucarística, redactada por el cardenal Humberto da Silva Cándida. Y esta es la que yo os decía en vídeos anteriores, que partía un poco de la comprensión de San Juan Crisóstomo, cuando hablaba de hincar los dientes en la carne de Cristo al comulgarlo, ¿no? Y os dije que era una visión cafarnaítica. ¿Por qué? Porque era una descripción muy cruda, al igual que el Señor en Cafarnaún, el discurso de Cafarnaún, el capítulo 6 de Juan, habla de cuerpo y sangre, que hay que comer, que hay que masticar, ¿no? Entonces, esta es la confesión de fe que redacta el cardenal Humberto da Silva Cándida. Yo, Berengario, anatematizo toda herejía, principalmente aquella de que ahora se me acusa, que pretende que el pan y el vino que están sobre el altar son simplemente, después de la consagración, un signo, y no el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo. Confieso por el contrario que el pan y el vino que están sobre el altar son, después de la consagración, no solo sacramento, sino también el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que sensiblemente, no ya solo sacramentalmente, sino con toda verdad, este cuerpo y esta sangre son tocados por el sacerdote y rotos y triturados por los dientes de los fieles. Veis que es una fórmula, digo, muy cruda, muy y compleja, por otra parte. Al volver a Francia, continuó persistiendo
en su herejía, por lo que fue nuevamente llamado a Roma. Si él se retracta en el sínodo del 59, vuelve a Francia, sigue a las andadas, vuelve a ser llamado a Roma en el año 79, con el Papa Gregorio VII. Con el Papa Gregorio VII, otra vez en un sínodo de Letrán. En el sínodo romano de ese año, del 79, Berengario tuvo que proclamar de nuevo otra profesión de fe en la Eucaristía, con un texto más moderado que el que había pronunciado 20 años antes. Vamos a ver cuál es este texto de Berengario de Tours. Dice: yo, Berengario, creo sinceramente y confieso moralmente que el pan y el vino que están en el altar por el misterio de la oración sagrada y las palabras de nuestro Redentor se convierten sustancialmente en la verdadera, propia y vivificante carne de nuestro Señor Jesucristo. Vivificante carne de nuestro Señor Jesucristo. Quedad con esta palabrita. Y que después de la consagración son el verdadero cuerpo de Cristo, que nació de la Virgen y que, ofrecido por la salud del mundo, vivificante, pendió de la cruz y está sentado a la derecha del Padre. Y la verdadera sangre de Cristo, que emanó de su costado, no solo un signo o por la virtud del sacramento, sino en la propiedad de la naturaleza y la verdad de la sustancia. Volviendo a Francia, este señor se ve que era irredento, que tenía un problema psicológico, ¿no?, de decir una cosa y luego hacer otra. Berengario de nuevo pues siguió con su herejía y siguió con siguientes condenas, retractaciones, hasta el año 1088 en que murió. Y esta es la primera gran controversia herética propiamente sobre la Eucaristía.